Buenos días. El día de hoy, martes 8 de junio, en la conferencia matutina, el presidente de la República, después de que le preguntaron sobre el resultado de las elecciones, él dijo: vamos a seguir gobernando para el pueblo y con el pueblo. Eso es lo fundamental. Y yo agregaría que hay un elemento que los analistas no han tomado en cuenta todavía, pero desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista geoeconómico nos fue pero requete bien. ¿Por qué razón? Porque toda la costa del Pacífico, donde hubo elecciones, Morena ganó todos los estados de la costa del Pacífico. Y veamos Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit. En Jalisco no hubo elección para gobernador, y nos saltamos Jalisco, pero luego sigue Colima, ganamos la elección, Michoacán, Guerrero. Y si a eso le agregamos también que en Oaxaca, que también está en la costa del Pacífico, se ganaron todas las diputaciones federales porque no hubo elección para gobernador, pues está excelente. Y luego Chiapas, actualmente pues hay una alianza con el presidente de la República. Entonces podríamos decir toda la costa del Pacífico, donde hubo elecciones, Morena salió excelentemente bien. Entonces, y digo que geoestratégicamente es muy importante porque estos gobiernos estatales que se coordinan, que coinciden, que avanzan, que están hermanados con el proyecto de la 4T, pues es estratégicamente muy importante porque a nivel mundial toda la costa del Pacífico es muy importante por el comercio que se desarrolla precisamente con la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo con California, pero también es punto estratégico para la posible incorporación en su momento de la ruta de la seda, que son por la vía marítima, que es una de las situaciones más importantes. O sea, en comercio exterior y estratégicamente hablando, los gobiernos que quedan coincidentes con la 4T está de lujo. Solamente falta Jalisco, pero Jalisco, repito, no hubo elección para gobernador. Ahora, por otro lado, si vemos en el lado del Golfo de México, pues también, o sea, excepto Tamaulipas, pero está Veracruz, Tabasco, los Campeche, muy bien, porque también es una zona geoestratégica para, no solamente para el desarrollo del comercio internacional, sino también para la pesca. Entonces podríamos decir que toda la zona costera, en esencia, está siendo o va a ser gobernada por gobernadores que están coincidiendo e impulsando la cuarta transformación. Ese es un logro también, pero repito, es un logro geoestratégico y geoeconómico del triunfo de Morena y los partidos que coinciden con el proyecto de la 4T. Entonces yo creo también, reafirmamos, ahorita la guerra sucia está muy intensa, la guerra para tratar de crear desánimo en los que apoyamos la 4T, pero esta es otra noticia muy relevante y muy importante. Por otro lado, esta guerra pues se ve claramente porque en ella participan activamente pues no solamente la prensa nacional, la mayor parte de la prensa nacional, sino también la prensa extranjera. Entonces, igual que en el pasado, cuando el presidente Benito Juárez inició una reforma fundamental para la vida de nuestra patria, los conservadores tuvieron que recurrir al extranjero porque aquí no tenían la fuerza suficiente y fueron a Europa a traer a Maximiliano de Habsburgo, que duró unos cuantos años en México porque las fuerzas liberales encabezadas por Benito Juárez finalmente derrocaron al principal ejército del planeta, que en ese tiempo era el ejército francés, y fusilaron en el Cerro de las Campanas a Maximiliano de Habsburgo y a los traidores. Bueno, ahora estos grupos de la derecha conservadora, desde el punto de vista de la cuestión de la información, también recurren a periódicos, revistas extranjeros, como ahora lo que resaltó el presidente de la República, una noticia que salió en el Wall Street Journal, en el sentido de que AMLO, fíjense lo que dicen, AMLO busca hacer retroceder al país hasta la década de los 70s, donde había, dicen ellos, libre comercio y elecciones libres. Pues es una broma, pero es una broma que repetida 1000 veces, si no hay una contraposición a ello,
como lo explicó hoy el presidente de la República, o sea, él debate todo, pues entonces repite 1000 veces una mentira y se va convirtiendo en verdad. Entonces esta revista trata de desacreditar el triunfo precisamente de los partidos que coinciden con la 4T y llega a estas afirmaciones que, repito, parecen de broma o son absurdas, porque en ese periodo, pues, ¿cuál democracia había en México? Dice, había elecciones libres, pues todos conocemos la historia de México. Por otro lado, también dice que habla de dicen ellos que la derecha en México está en contra de las ambiciones de AMLO, ¿no? Bueno, si se pudiera llamar ambición del presidente de la República, repito, si se pudiera llamar eso, más bien yo diría el ideal del presidente de la República es, como él lo dijo hoy en la mañana, apoyar al pueblo de México, principalmente a los sectores más desprotegidos, principalmente a los pobres, pero no solamente a ellos, sino a todos los sectores de la población. Y finalmente el presidente hizo una afirmación también que es muy importante destacar. Él dijo, fíjense bien, me produce un poco de orgullo lo que dije hace tiempo, porque engañan o engañaban al pueblo que eran diferentes, decían que eran diferentes. El PRI era diferente al PRD, el PAN era diferente al PRD, el PRI era diferente al PAN, eran diferentes en apariencia. Pero hoy el presidente de la República dice, se quitaron la máscara, y los que se decían diferentes realmente son lo mismo, pero con distintos colores. Lógicamente que esto lo venimos viendo con más claridad desde que se firmó el Pacto por México. Y la alianza PRI-PAN, desde que votaron juntos los diputados del PRI y del PAN, para que la deuda que deberían pagar los que han saqueado nuestro país, la convirtieran en deuda pública a través del FOBAPROA, y hoy estamos pagando una deuda de más de 1 billón de pesos, y que cada año del presupuesto nacional se dedican alrededor de 70,000 millones de pesos para ir pagando esta deuda del FOBAPROA que pactaron el PRI y el PAN, el PRIAN, que eran lo mismo desde entonces. Desafortunadamente algunos intelectuales de izquierda pensaron que sí era eso, pero no, fue un engaño, es lo mismo el PRI y el PAN. Pero cuando se firma el Pacto por México, pues son lo mismo el PRI, el PAN y el PRD. Y ahora que crearon la Alianza Va por México, pues son lo mismo, el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, repito, el licenciado López Obrador dijo, me produce un poco de orgullo lo que dije hace tiempo, porque nada más estuvieron engañando a las personas, diciendo que eran diferentes, pero en esencia son lo mismo. Y esto va ligado también con una declaración que hace Anaya, el que fue candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República en las elecciones pasadas. Anaya dice que ellos sacan una lección y la lección que sacan es que sí se le puede ganar a Morena, dicen ellos. Muy bien, pero lo que decimos y lo queremos reiterar es que de todas las gubernaturas que estuvieron en disputa, pues Morena ganó la inmensa mayoría. Y regresamos al tema, no solamente está toda la costa del Pacífico, sino también está todavía en disputa el estado de Chihuahua, que es el estado más grande del país, y eso ya va siendo con la frontera norte. Entonces en la frontera norte está Baja California Norte, está Sinaloa, puede estar Chihuahua, y ellos ganaron Nuevo León, los conservadores, que la frontera de Nuevo León con los Estados Unidos es una franja muy pequeña. Entonces, estas aseveraciones, tanto del Wall Street Journal como de Anaya, como de una buena cantidad de primeras planas de los periódicos que salieron en México, de que Morena perdió o que se le quitó la mayoría absoluta, pues es puras mentiras. Hoy el presidente de la República explicó nuevamente con una gráfica cómo de los 300 diputados de mayoría relativa, Morena con los partidos aliados, que básicamente fue el PT y el Verde,
incrementan el número de diputados comparativamente con lo que se tenía en la legislatura anterior, de diputados de mayoría. Y también el presidente de la República explicó que para poder hacer modificaciones a la Constitución, allí sí se requiere mayoría calificada, que es 2/3 partes de la votación de los diputados, y él dijo esa mayoría calificada que no se ha tenido, no se tiene en la legislatura actual, ni se va a tener en la legislatura siguiente, se puede hacer como se ha hecho en esta legislatura, con algunos diputados de otros partidos políticos que tienen un poco de vergüenza cuando se trata de temas como por ejemplo la iniciativa que mandó el presidente de la República para que se pudiera modificar el artículo 4 constitucional y ahí quedara plasmado el derecho de todos los adultos mayores a tener su pensión universal, que por cierto al finalizar el 2024 va a ser de alrededor de 6,000 pesos mensuales. 6,000 pesos como lo plantean en el proyecto, o sea, se va a duplicar, ¿no? Entonces, esa reforma constitucional, efectivamente, Morena y los partidos aliados no tenían mayoría calificada, no tenían, ni ahora van a tener el 66% más uno. Pero repito, hubo diputados, sobre todo algunos del PRI, que tienen vergüenza y que pues no pudieron votar en contra de esta modificación al artículo constitucional. Los que sí votaron en contra fueron los del Partido Acción Nacional. Es decir, todavía la situación, aparte de la mayor cantidad de gubernaturas que se ganó, y por ejemplo en Oaxaca, repito, se ganaron todos los diputados federales, etcétera, etcétera, el presidente de la República está optimista.